buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una vez más muy contentos y agradecidos de Dios por darnos esta nueva oportunidad, este nuevo día de vida y esta oportunidad de compartir con ustedes, amada audiencia, la bendita palabra del Señor. Pedimos pues que tome el control de nuestras vidas, de su vida, de la mía, para que Dios hable a través de mí y que usted esté con un espíritu abierto, receptivo, para recibir el mensaje de la palabra de Dios, para entenderlo y ponerlo por obra. El gran error de las tradiciones. Vamos a ver, ¿qué es tradición? Tradición dice que son cosas que nosotros hacemos por costumbre, ¿no? Dice que la tradición es la aceptación de una costumbre que es transmitida de generación en generación. También podríamos decir que es algo que se hereda y forma parte de la identidad. También podríamos añadirle pues que las tradiciones son parte de las culturas de los pueblos y que últimamente pues con mayor razón la gente quiere como sacar algunas cosas que dicen que se han perdido y ponerlas pues al conocimiento de la nueva generación. Pero nosotros, estudiando la palabra de Dios, sabemos que hay muchas tradiciones que no son buenas, que traen cosas muy negativas para la vida del ser humano, para los pueblos, para las naciones. Pero cuando nosotros ignoramos, como le decía, la palabra de Dios y lo hacemos sin entendimiento, pues estamos pecando. Por eso es necesario aprender qué es las tradiciones, qué dice Dios de las tradiciones, cómo la palabra de Dios lo ubica. También tenemos que establecer una diferencia, ¿no?, entre costumbres y tradición. Dijimos que tradición es lo que se va heredando de generación a generación sin conocimiento, sino porque lo hemos visto hacer a nuestra familia. Las costumbres, dice que una diferencia radica que en la forma de su manifestación, transmisión y cantidad de personas que las adoptan los tiempos que duran. ¿Qué significa? Una tradición es más amplia, ¿ya? Como podríamos decir que atrae a un grupo grande de personas, a naciones, a pueblos enteros. En cambio, una costumbre es algo como personal, algo como de familia, un poquito como menos extenso, pero tiene una familiaridad, ¿no? Costumbres y tradiciones. Pero, como le digo, las tradiciones afectan a grupos grandes, a muchos grupos de personas. Por ejemplo, en nuestro país, vamos a ver, tenemos muchas tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de la sierra, digamos, la Mama Negra. Es una tradición, una celebración con disfraces, con comida especial. Priostes dicen que cada año una persona se encarga de poner todo lo que es comida, otro todo lo que es bebida. Pero ¿sabe qué termina? En borrachera. Termina en festejos desmedidos. Y usted sabe que cuando el alcohol toma el control de la mente, ya como que no somos nosotros que actuamos, sino que damos como rienda suelta a nuestros sentimientos. Y no siempre son buenos, ¿no? Hay sentimientos negativos, positivos, pero los negativos
como que a veces están guardaditos y uno espera un momento así como de euforia para sacarlos a la luz. Y eso lo vemos, como le digo, como algo tan normal, que nos preocupamos de que nuestra nueva generación, los niños, lo vayan repitiendo. Esas son las tradiciones. Esto es, como le digo, por decirle un poquitico, porque nosotros aquí en nuestro país, tanto en cada región, hay una tradición diferente. Pero mire que las tradiciones no son de ahora. Las tradiciones vienen desde muchísimos años. Y hoy vamos a hablar sobre una fiesta que viene siendo una tradición desde hace muchísimos años, que se llama Halloween, que se celebra los 31 de octubre. Vamos a hacer un poquito de historia para conocer qué es Halloween. Dice que Halloween se celebra el 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, Noche de Muertos. Usted ve que ahora, ¿no? Siempre ha sido una costumbre de que en la ropa, los adornos, inclusive he visto que hacen hasta tarjetas donde dice: te invito a una noche tenebrosa, te invito a experimentar cosas del más allá. Y la gente lo dice inocentemente, se puede decir, como una broma. Pero eso tiene mucha trascendencia. También es una fiesta pagana comercial. En nuestro país es menos, pero en otros países, como los Estados Unidos, desde el comienzo de octubre ya se comienza a arreglar el ambiente con calabazas, con colores especiales como el anaranjado, como el morado, como las telas de araña, esos adornos, los centros comerciales, ya está la gente llamando la atención. Pero como le digo, no sabemos lo que influye eso. ¿Desde cuándo está esta costumbre de Halloween? Sabe que dice que es una, como dijimos, una fiesta de origen pagano, porque también es conocida como la Noche de Brujas, donde la gente se disfraza de brujas para hacer los hechizos, pero de una forma burlesca. Pero ¿sabía usted que no, esto es como un disfraz? Recuerde que también en esta fiesta se usan mucho los disfraces para no mostrar la verdadera identidad, sino algo como escondidito. Dice que esta fiesta es de origen pagano, cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta. Una tribu, un grupo de personas que se denominaban con esta palabra de celta. Dice que esto viene desde hace más de 3000 años. ¿Qué significa? Antes de Cristo. ¿Por qué? Porque usted se ha escuchado que la prostitución, dicen que es la profesión más antigua, la brujería, la hechicería también. Esto creo que las personas, el mundo fue fundado y al poco tiempo, a consecuencia del pecado, la gente comenzó a ya adoptar estas costumbres, ¿no? Desde antes de Cristo ya existían los brujos y hechiceros. Y vamos a recordar en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo del 1 al 13. Dice la palabra. Vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leerlo, a ver, porque a recordar. Esta es una historia que todo el mundo se lo sabe, ¿no? Dice que Moisés con Aarón, que fueron escogidos por Dios para ser los portadores de ir donde Faraón a darle la noticia que Dios decía que deje ir a su pueblo. Ellos
tenían que presentarse ante Faraón. Conocemos la historia, Moisés no quería, tenía temor. Bueno, el Señor le dio la oportunidad que sea Aarón por un tiempo el profeta de Moisés. Y dice en este capítulo que se volvieron a presentar Aarón y Moisés ante Faraón. Y Dios le dijo que siempre use una vara. Y cuando le dijo, Señor, ¿y cómo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Espérate, yo te voy a dirigir. Cuando llegó de Faraón, le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Coge la vara y la vara se convirtió en serpiente. Tírala al piso y la vara se convirtió en serpiente. Dice la palabra que Faraón, vamos a ver en el versículo 11, llamó a sus brujos, hechiceros y astrólogos. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver a Faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante de Faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el Faraón llamó a sus sabios, a sus hechiceros y a los magos egipcios, que hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Mire, aquí vemos que desde mucho tiempo los gobernantes, porque Faraón gobernaba Egipto, tenía como apoyo, como su consejo, a magos, brujos y hechiceros. O sea, ya existía. Por eso dice que esta fiesta de Halloween es de hace más de 3000 años. Dice que se celebra con el fin del verano, almacenando provisiones y sacrificios de animales. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Mire, no sé si usted sabe que el año nuevo para el pueblo de Israel comenzó en septiembre. Allí se termina el año y se inicia el año nuevo. Como Satanás es un imitador, él lo alargó para el otro mes, para el octubre. El 31 de octubre termina un año y el 1 de noviembre comienza otro. ¿Qué pasa el 31 de octubre en Halloween? El festejo, los disfraces, pero déjeme decirle que esto no es algo tan simple como nosotros lo vemos. Hemos estudiado y vemos que el enemigo, como dice la palabra, que tiene un ejército organizado, dice que esto lo organiza con mucho tiempo atrás. De más o menos el mes de julio, agosto, ellos ya comienzan a organizarse. Dice que ayunan en contra de la iglesia, en contra del pueblo cristiano. Ayunan, hacen sacrificios, hacen sus orgías, porque para ellos el 31 de octubre es como el sello, es como la parte más importante donde va a haber muchas cosas nuevas para ellos. Van a elegir, van a subir de nivel los brujos, van a cambiar muchas cosas y no para bien, ¿no? Sino para mal. Entonces dice que esta noche es la noche que Satanás y los brujos tienen un mayor poder, porque esta fecha es el calendario principal de la brujería. Las brujas simbolizan que este último día tienen el doble de poderes satánicos. Están en un nivel más alto porque los fantasmas volarán desde las tumbas y los vampiros saldrán de sus sarcófagos llenos de telarañas y los extraterrestres saldrán de sus platillos. Miren, aquí
se ve cómo, por qué se adorna a los centros comerciales, a los lugares, con estas cosas que son tan simples, ¿no? Telita de araña nomás, es un material que se hace. No. Todo tiene un trasfondo espiritual y malo. Dice que los vampiros salen. Por eso usted ve que en los disfraces están los vampiros, se ve la propaganda, ahora en el Facebook, donde usted ve, eso lo hacen como algo normal. Inclusive hoy yo escuché en la noticia que dice que en Guayaquil iban una agrupación estaba anunciando Halloween, que han cogido dos bultos, los han envuelto en sábanas, les pusieron sangre y los guindaron en un lugar alto. Los pusieron aparentemente con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Cuando la gente vio eso, unos se espantaron y dijeron, ¿qué está pasando con lo que estamos viviendo? Que ya se ve eso. Dijeron, ya pues esto es en pleno Malecón 2000. Y dice que otra gente dijo, no, esto no puede ser así, y denunciaron. Vinieron las autoridades y bajaron pensando que eran 2 personas que les habían hecho esto. Cuando bajaron, pues encontraron que eran 2 bultos. Pero la policía estaba averiguando quién hizo esto. Averiguaron y eran un cierto grupo de personas que dicen que van a tener su sanción. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Entonces, esto es la fiesta de Halloween. Y esto es poquísimo. Es algo pero muy complicado. Algo, ¿qué trascendencia espiritual tiene? Fuertísima. Pero ya le digo, usted sabe que el enemigo, una de sus características principales, que es mentiroso, engañador. Por eso lo engaña a la gente con la cultura, lo engaña con la tradición, con algo bonito y el comercio. Porque se venden dulces, se venden disfraces, se venden las calabacitas, todo es dinero. Y desgraciadamente el dinero se ha vuelto, como para la gente de esta generación, lo más importante. Cuando nosotros sabemos que el dinero es importante, pero no lo más importante. Bueno, ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Vamos a ver en Deuteronomio 18, versículos 10 y 12. En otra versión dice, no pases a tu hijo por el fuego. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agoreros, ni se mezcle con la brujería, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Esta orden le estaba dando nuestro Padre Celestial a Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba a tomar posesión de Canaán. Y en Canaán se practicaban estas cosas. Y Dios le advertía, no lo hagas, tú no lo debes de hacer. Eso es abominación delante de mí. Y esto te va a traer consecuencias terribles. Pero los humanos somos oidores olvidadizos. Ahora vamos a ver qué dice en el Nuevo Testamento, una historia que habla Jesús. Vamos al libro de Marcos. Marcos, Nuevo Testamento. Ya no nos está enseñando Moisés. Ahora directamente nos está enseñando nuestro amado Señor Jesús. Y dice así: cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer.
Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esta es una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras, vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? ¿Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos? Jesús contestó: hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como que si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. Y siguió diciendo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es un ejemplo de muchos que hay entre vosotros. Y les sigue diciendo: escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró a una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden?, les preguntó a los discípulos. ¿No se dan cuenta de que la comida que se introduce en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón solo a través del estómago y luego termina en la letrina. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó: lo que es lo que sale de su interior, lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas cosas comienzan de adentro y son las que contaminan al ser humano. Jesús les dio una cátedra. ¿A quién? A los fariseos, a los maestros de la ley, que guardaban estrictamente las tradiciones, pero no guardaban la palabra de Dios. Por eso Jesús los confronta. Sabíamos nosotros que con quien mayor problema tuvo Jesús aquí en la tierra fue con el religioso, con el que gobernaba a su manera. Y él aquí está hablando de las tradiciones. Ellos se preocupaban de cosas que no tenían el valor que ellos lo querían añadir. Y no se preocupaban de lo que estaba dentro de su corazón, de lo que hablaban, cómo ofendían. Por eso el Señor aquí nos dice: sus tradiciones anulan la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo hoy. La mayoría, todas las tradiciones anulan la palabra de Dios.
sea, no salieron de la palabra, salieron de ciertas ideas, de ciertos rituales, pero no de la palabra de Dios. Y si no salen de la palabra de Dios, están en contra de su palabra. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. El que no guarda mi palabra, no me ama, no me conoce. Porque dice que el que guarda mi palabra, como cuando le preguntaron, si me amas, guarda mi palabra. Así que las tradiciones no solo destruyen, sino que contaminan. Y ahora, lo peor, llevan a la gente a hacer cosas terribles, crímenes. La noche del 31 dice que hacen sacrificio de niños, de mujeres, de gente, de animales. Imagínense, y mientras el enemigo está haciendo eso, la gente está diciendo, no es nada malo, no, es algo bueno, no, es una diversión, divertirse es bueno, estar a la moda, porque esto vino de otro país, esto no nació en nuestro país, pero como a nosotros nos gusta imitar, pues las acogemos sin conocer el daño que nosotros nos estamos haciendo. Ahora, vamos a ver qué nos dice Efesios 5:11. Vamos a leer qué nos dice Efesios 5:11. Esto ya no es Jesús, esto ya es Pablo. Pablo que está enseñando a la iglesia. Jesús ya no está en la tierra. Dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. No participen. Dice. No es que si les gusta, que si tal vez de repente, que por lo menos para conocer, no. Una orden, porque eso contamina. Vamos a ver otra parte de la palabra. Vamos a ver en Colosenses 2:8. Pablo mismo sigue enseñando a los colosenses. Dice así: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Aquí está clarito. Es lo que no viene de Dios, lo que no viene de la palabra. Viene del mundo y viene del diablo. Entonces, esto es algo muy tremendo. Estas fiestas de verdad que nosotros como pueblo de Dios deberíamos ponernos a orar mucho antes que ellos. Si ellos lo hacen en agosto, nosotros deberíamos comenzar en marzo, ayunando, orando, destruyendo la obra del enemigo. Pero como no estudiamos, no buscamos que sea Dios revelándonos, caemos como presa fácil. Y he visto con dolor que ha habido muchas iglesias que ya lo hacen. Porque no tienen conocimiento. ¿Y qué dice la palabra? Que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Vamos a leer qué debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Dice la palabra. ¿Qué debemos de hacer? Dice, los hijos de Dios no somos de este mundo y no debemos perdernos en sus tradiciones, mucho menos si éstas no glorifican a Dios. No hay duda de que Dios espera que seamos diferentes. Recordemos que somos luz, que somos sal,
que no podemos ser igual que todos, porque nosotros tenemos conocimiento, dice. Halloween nunca ha sido ni será un tributo a la luz ni a las cosas de Dios, pues es un culto de las tinieblas que se convirtió en moda. Hay muchas cosas que a simple vista no se ven malas, pero cuando nos detenemos a observarlas con atención, buscando sinceramente la verdad, nos damos cuenta que efectivamente lo son. La Biblia dice que debemos apartarnos de todo lo que no glorifica a Dios. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Ayuda a mi crecimiento espiritual? ¿Contribuye a que las personas conozcan a Jesús? Si la respuesta es no, entonces no las practiquemos, porque estas cosas desagradan a Dios. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Esto quiere decir que constantemente debemos analizar si preferimos las cosas que pertenecen a la luz, que es del Señor Jesús, o a las tinieblas, que es el Señor del mal. Yo en esta tarde, pues, dejo un desafío. Yo sé que va a haber muchas personas que inclusive dentro del pueblo cristiano van a decir, no, ya se pasa. Pero bueno, el Señor nos manda a hacer atalayas y nos manda a hablar lo que Él quiere que hablemos. Cuando nosotros preparamos un mensaje, no lo podemos hacer de acuerdo a lo que yo quiera, sino que es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Yo por eso le pido que ore y le pregunte a Dios si lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. Si es verdad, haga lo que debe de hacer. Avise, comunique, enseñe, especialmente en su hogar. Con esto pues nos despedimos en esta tarde, dándole pues muchas gracias y deseándole que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en su vida, en su matrimonio, en su hogar y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Bendiciones.